Depresión española, una consecuencia de la crisis económica mundial del 2008. Para empezar, una crisis económica es una situación en la que se producen cambios negativos importantes en las principales variables económicas y especialmente en el PIB y en el empleo. Sin embargo, no existe una definición precisa de cuándo puede decirse que una economía ha entrado en crisis. El 2008 será recordado no solo como el año en el que el sistema financiero internacional implosionó y cayó en una profunda crisis. También se recordará como el año en que los paradigmas político-económicos impuestos desde los años 90 fueron resquebrajados por sus propias y profundas contradicciones. ¿Cómo y cuándo empieza esta profunda crisis? Para el año 2007, los sistemas económicos y financieros globales llevaban ya varios años de un auge sostenido, con inversionistas, empresarios, gobiernos y consumidores norteamericanos, todos beneficiándose de un crecimiento de riqueza que parecía no tener fin, con empresas cada vez más grandes, ricas y poderosas. Esta fiesta de prosperidad llegó a un abrupto final a mediados de ese año cuando algunos bancos y financieras en Estados Unidos e Inglaterra comenzaron a experimentar serios problemas de liquidez, es decir, cuando reconocieron que no contaban con suficientes fondos para hacer frente a sus obligaciones. Entre los principales factores que se atribuyen como causas de la crisis se encuentran fallos en la regulación económica, la gran cantidad de delitos cometidos por los bancos, la mejora de los precios de las materias debido a una mayor demanda de las mismas y a un mercado mundial más competitivo, la sobrevalorización del producto, crisis alimentaria mundial y energética y la amenaza de una recesión en todo el mundo, así como una crisis crediticia, hipotecaria y de confianza en los mercados. Los primeros síntomas aparecieron en agosto del 2007, con la quiebra de varios bancos menores de inversión, provocando la crisis que ha sido señalada por muchos especialistas internacionales como la crisis de los países desarrollados, ya que sus consecuencias se observan fundamentalmente en los países más ricos del mundo. Al principio, los mercados asumieron que los problemas de estas entidades eran casos aislados. Algunos bancos habían hecho malas inversiones y estaban en problemas, pero los mercados se mantendrían estables y solventes y la vida continuaría tal cual como la conocían. Pronto, la realidad les demostraría su error. Uno tras otro, más bancos y financieras comenzaron a revelar graves pérdidas. Sus activos y valores empezaron a derrumbarse y el pánico comenzó a extenderse, no solo entre las economías del primer mundo, sino también hacia los países en vías de desarrollo. Con la caída de los bancos estadounidenses de inversión debido a la crisis de las hipotecas subprime, que representaba un alto porcentaje de inversión, las bolsas y mercados de valores se derrumbaron y provocaron la crisis financiera del 2008 en todo el mundo. Posteriormente, debido a que los gobiernos tuvieron que realizar numerosos rescates financieros para salvar a empresas financieras y no financieras de una probable quiebra, la crisis acabó convirtiéndose también en crisis de deuda en diferentes países, especialmente en los de la eurozona. Debido a la gran cantidad de dinero asignado a los rescates financieros y a la fuerte caída generalizada de los ingresos en la recaudación fiscal, algunos gobiernos realizaron programas de austeridad económica que implicaban fuertes recortes sociales, provocando contestaciones sociales y un aumento de la pobreza generalizada en gran cantidad de países del mundo. Estos han sido algunos antecedentes de la crisis financiera económica global que puso al mundo frente a un periodo de enorme incertidumbre y remeció hasta sus cimientos los principios del capitalismo. Como se ha mencionado anteriormente, la denominada Gran Recesión comenzó en Estados Unidos, posteriormente se convirtió en una crisis económica de nivel mundial y es por esto que a continuación les contaremos qué impacto causó esta crisis a uno de los países de la eurozona, específicamente España. Para seguir, datos que vas a olvidar pero debes saber.
España es un país situado en el sur de Europa, con una superficie de 505.940 kilómetros cuadrados. Tiene una población de 46.524.943 personas y representa una moderada densidad de población con 92 habitantes por kilómetro cuadrado. Su capital es Madrid y la moneda es el euro. España es la economía número 13 por volumen de PIB. Su deuda pública en el 2015 fue de... Eso es mucho dinero. Es el 99.20% del PIB y su deuda per cápita es de 23.045 euros por habitante. Su última tasa de variación del IPC, que se publicó en España este mayo del 2016, fue de el menos 1.0%. El PIB per cápita es un buen indicador de la calidad de vida y en el caso de España, el 2015 fue de 33.300 euros, por lo que se encuentra en el puesto 32 de 196 países. En cuanto al índice de desarrollo humano que elabora las Naciones Unidas para medir el progreso de un país, fue de 0.876 puntos en el 2014, con lo que se situó en el puesto 26 de la tabla de 187 países publicados. También se encuentra en el puesto 33 del Doing Business de los 189 países que conforman este ranking, que clasifica a los países según la facilidad que ofrecen para hacer negocios. Su sistema de gobierno es una monarquía parlamentaria, es decir, hay reyes, pero gobierna un presidente. Es como decir, los reyes y el Palacio Real se utilizan solo para conmemoraciones especiales. Por si te interesa saber, España posee grandes atractivos turísticos como el Palacio Real, la Mezquita de Córdoba, el Museo de Guggenheim, además de sus 20 playas nudistas. Los datos económicos presentados han sido obtenidos de publicaciones de organizaciones tales como el Fondo Monetario Internacional, la ONU, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, entre otras. Crisis económica de España 2008. Los efectos de la crisis económica empezaron a evidenciarse en España en el año 2008. Esta crisis concluyó en el año 2014. Sin embargo, hasta la actualidad, la economía española no ha recuperado los valores previos a la crisis. El aumento de la incertidumbre en los mercados financieros internacionales llevó a los bancos a restringir el crédito. Por su parte, el Banco Central Europeo elevó los tipos de interés de manera que era más difícil conseguir financiación para nuevos proyectos, incluyendo el ámbito de la construcción. España tenía una alta dependencia del sector de la construcción y es por esto que la subida de tipos de intereses afectó a la economía española. Como la principal fuente de nuevos empleos era este sector, conllevó a tener un mayor desempleo, ya que antes de la crisis tenía una tasa de desempleo de un 7.95% y durante la crisis la tasa aumentó a un 27.16%. El factor interno que agravó la crisis fue el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Esto se refiere a la brusca caída de la demanda y de los precios en el área inmobiliaria, y el factor externo que afectó a la crisis española fue la crisis de las hipotecas basuras o hipotecas subprime. Esta es una crisis financiera por desconfianza crediticia que se extendió inicialmente por los mercados financieros de Estados Unidos. Pero existe además otro factor que actúa como agravante, como la inflación, que en el año 2010 la economía se contrajo a medida que la inflación aumentaba, y ya para el 2011 y 2012 los precios aumentaron en un 3.5%, impactando en la calidad de vida de los españoles, mientras que el Producto Interno Bruto registró un decrecimiento continuado durante el último semestre del 2008, que provocó que España entrase en una recesión. El presidente de España, para enfrentar la crisis, presenta un proyecto llamado el Plan E, Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo. Un proyecto con 82 medidas económicas para ayudar a mitigar la difícil situación que atraviesan miles de familias y empresas en España. Las medidas se agrupan en 4 ejes: apoyo a las familias, fomento del empleo, apoyo al sistema financiero y modernización de la economía. Otras medidas que tomó el gobierno fue la creación de la FROB, Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria,
que tiene por objetivo gestionar procesos de reestructuración del sistema financiero en España, la subida del IVA, impuesto al valor agregado, la Ley de Economía Sostenible, que consistía en un conjunto de medidas que pretendían modernizar la economía española principalmente en 3 sectores: financiero, empresarial y medioambiental. La reforma de las pensiones, que modifica el cálculo de la pensión, recortes generalizados en el sector público, que implicó una disminución del número de empresas públicas y de cargos públicos, y el recorte en sectores públicos como sanidad y educación, y la aprobación de la reforma laboral en España en el 2010. Las consecuencias que contrajo la crisis fueron protestas, obviamente, en contra de la reforma laboral del 2010 y manifestaciones relacionadas con el descontento de los ciudadanos, ya que consideran que el gobierno no tomaba medidas pensando en el interés de la población. Por esto exigían cambios profundos en el modelo democrático y económico. Desigualdad, ya que la crisis afectó a toda la población, pero los más pobres perdieron mucho más que los más ricos. El 10% más pobre vio bajar sus ingresos anuales en un 42.4%, mientras que para el 10% más rico solo se redujeron en un 5.6%. Por ello, España se convirtió en el segundo país con mayor desigualdad económica en toda la Unión Europea. Afectó a la demografía, ya que la población española ralentizó su crecimiento a partir del 2008 y empezó a descender en el 2012. El motivo principal fue el aumento de la emigración. La crisis en España se refleja con mayor rotundidad a partir del verano del 2008. Una de las causas más acentuadas fue la especulación inmobiliaria, trayendo consigo efectos negativos para la economía española. La vivienda se encareció a una velocidad importante, con precios desorbitados. Turistas ingleses y alemanes principalmente querían tener una residencia de vacaciones a precio económico, hecho que también afectó al sector de la construcción. Los precios de cualquier sector relacionado con la vivienda se encarecieron porque el sector funcionaba y las previsiones de crecimiento eran positivas. La consecuencia más profunda en el sector económico en la población ha sido el fuerte crecimiento de la tasa de desempleo, alcanzando el 20%. Llegó un momento en el que hay más viviendas que demanda y empiezan a quedarse vacíos los pisos. Esto hace que comiencen a disminuir las previsiones de crecimiento y baje la construcción. Si la construcción disminuye, el número de parados crece, ya que los trabajadores extras que se contrataron no se necesitan. Esto provoca una bajada del poder adquisitivo de la población, por lo que el mercado entra en una recesión. La gente gasta menos o se endeuda más para seguir consumiendo lo que habituaba a hacer. La morosidad se eleva, los préstamos se paralizan, las empresas no tienen liquidez y presentan concursos de acreedores, y las tasas de crecimiento en general se convierten en tasas de desaceleración económica a finales del 2008. El petróleo comienza a aumentar de precio. Estos factores unidos provocan una desconfianza, entidades financieras que se prestan dinero para los préstamos, lo cual hace que, aparte de que sea más duro recibir un préstamo, los bancos centrales tengan que tomar medidas para frenar esta recesión económica internacional. Aumentan los tipos de interés y disminuye la liquidez. Esto hace que en España lo que parecía ser una recesión se convierta en una crisis. Los precios cada vez son más caros, los poderes adquisitivos disminuyen a grandes escalas y existen muchas deudas que pagar. Otro sector que también se vio afectado tras la crisis económica es el de la construcción, debido al fin del boom inmobiliario y a la posterior caída de las ventas. La suspensión de pagos se ha dado durante todo el 2008 por parte de numerosas empresas constructoras, quiebra de importantes empresas inmobiliarias y constructoras. Como un sector afectado más, podemos observar de qué manera la crisis ha llegado al sector turístico y hotelero español. Esto debido a que los hábitos de los turistas, y es que ante la crisis económica, muchos viajeros disminuyen su periodo de vacaciones. Ya no se hospedan en hoteles, sino que recurren al alquiler de departamentos para repartir gastos entre varios. Un ejemplo a crisis a nivel de grandes empresas inmobiliarias. Martín Zafadesa S.A. es una de las grandes empresas inmobiliarias de España. Es popular por protagonizar en el 2008 el mayor concurso de acreedores.
Se denomina concurso de acreedores al procedimiento judicial regulado por el derecho concursal que tiene una empresa física o jurídica. Deviene en una situación de insolvencia en la cual no puede hacer frente a la totalidad de los pagos que adeuda. El concurso de acreedores abarca tanto las situaciones de quiebra como las de suspensión de pagos de la historia de España, con una deuda de 17.000 millones de euros.